El mundo se deforma ante los ojos del protagonista. Parece que aquellos que habitan en el cielo no necesitan preocuparse por quienes viven en el infierno. Un pensamiento crudo, una verdad que lo golpea, mientras le exigen ver, observar hasta el final de algo incierto. Pero ¿qué pasaría si él fuera la persona arrojada a ese mismo infierno? Si lo obligaran a mirar el fin de un mundo alterno, con la sangre goteando de sus manos, se lo exigen. Mira hasta el final, es una orden que lo persigue sin descanso. Cada segundo lo obliga a ver el fin de este mundo alterno. ¿Por qué tengo que hacer esto?, se preguntó Shin-hyun con una mirada cansada, una que ya había visto demasiado de lo que no quería presenciar. En ese estado de semi-inconsciencia, una voz dulce lo llama. «Oh, mi Shin-hyun y Eun-seol están durmiendo». Shin-hyun pensó que Eun-seol estaba cansada y se preguntó. «¿Esa persona me llama a mí?» «Sí, ese era su nombre». La voz le dice que no los despierte hasta llegar a casa, ya que su hermana molesta mucho a su hermano mayor. Este sueño, el de aquella noche con su querida familia, vuelve. Y vuelve, un brillo cegador y repentino lo arranca de la tranquilidad. No sabía cuánto tiempo había pasado ni veía a su familia. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desolado, una cueva. Ya habían transcurrido 10 largos años. Lo que le dieron fue un libro, un arte marcial celestial que debía dominar. Un mensaje grabado en su mente le decía que debía verlo todo hasta el final para volver a casa. Si dominaba eso, ¿sería capaz de regresar al abrazo de su familia? Ya no podía más con la incertidumbre y la soledad. De repente, una notificación resuena en su mente. «Felicidades, has completado el tutorial». Su cara se desfigura en un jadeo de pura sorpresa y alivio. Porque después de tanto tiempo, Shin-hyun creyó que la pesadilla había terminado por fin. «¡Lo hice! ¡Por fin se acabó! ¡Padre, madre, Eun-seol!», gritó en su euforia, esperando verlos. Pero en ese momento, una puerta diferente a la que esperaba apareció, y con ella entendió una verdad aplastante. El lugar al que había llegado no era el fin del mundo que conocía. Mentira. ¿Dónde demonios estoy?, pensó. Un vasto paisaje se extendía ante él, una tierra llamada Murim. El hecho de que esto era solo el comienzo de todo lo golpeó como si un tren lleno de ladrillos lo hubiera arrollado. ¿Por qué no se acabó? 10 años, luchando por esto durante 10 años, ¿y no es suficiente? ¿Qué tengo que hacer para pasar el fin del mundo? Su ira era palpable. De repente, una voz lo interrumpe llamando. «Oye, jovencito, ¿qué ropas tan extrañas tenés?», preguntó la voz. Shin-hyun con dificultad dijo. «Oí tu voz y...». El hombre se acercó con expresión perturbadora. «Quiero irme de aquí. Mi familia muere de hambre». «¿Por eso puedo tener un poco de tu carne?». La escena se tensó. Un cuchillo yacía en el suelo. Shin-hyun cayó de rodillas, su mente en un torbellino. «No es mi culpa», se dijo, mientras los árboles del nuevo y brutal mundo de Murim lo rodeaban, testigos de un acto impensable. Con la mente atormentada, Shin-hyun se preguntó si era un asesino. ¿Por qué sucedió esto? La culpa lo abrumó y una notificación apareció. «Tu arte externo ha subido de nivel. Una persona murió, pero él subió de nivel». La brutalidad del nuevo mundo lo golpeó, redefiniendo su realidad. La cruda verdad golpeó a Shin-hyun como un rayo. Matar no era un acto sin consecuencias en este mundo. Era un escalón brutal. Mientras la culpa intentaba devorarlo, una nueva notificación apareció, revelándole la única forma de volver a casa. Dominar el arte de cultivo marcial celestial original. El mensaje era cristalino. Para regresar, debía alcanzar el nivel máximo. La visión de espadas rotas y sangre esparcida a su alrededor, con los cielos teñidos de un carmesí apocalíptico, le confirmaba que el camino estaría sembrado de violencia y sacrificios. El tiempo se disolvió, llevándonos a un presente muy distinto. Ahora, un ser de poder inmenso observaba a un grupo, con sus labios curvados en una sonrisa tan perturbadora que hasta la luna se escondería. «¿Quién es el líder del culto demoníaco?», preguntó. Era el mismísimo emperador supremo de la espada, Cha Shin-heon, desafiando a los líderes del culto demoníaco. Con una postura que irradiaba autoridad y una mirada penetrante, les preguntó a qué generación de ese culto pertenecían. Con una calma que helaba la sangre, el emperador hizo un recuento de las generaciones anteriores, mencionando que había despachado personalmente a la 7ª y la 8ª. «Estoy orgulloso de ustedes», les dijo, «siempre vuelven cada pocas décadas para entretenerme». «Bueno, ha sido divertido», declaró el emperador. Y al instante, una energía azul cegadora emanó de su cuerpo, desatando un poder abrumador. Los seguidores del culto, presas del horror, gritaban desesperados por su líder, sabiendo con pavor lo que se les venía encima. El líder del culto demoníaco arremetió con furia, exclamando: «Emperador supremo de la espada, demonio bastardo». Sin embargo, su ataque resultó inútil. El emperador desvió el golpe con una facilidad pasmosa, dejando al líder completamente en shock.
Admiro tu coraje, niño, le dijo el emperador, mientras una oleada de energía azul lo paralizaba por completo. El cuerpo del líder dejó de responderle y la desesperación lo invadió al darse cuenta de que estaba a la merced absoluta de su oponente. La energía azul lo envolvió, desintegrándolo lentamente. Su cuerpo se disolvía en un torbellino de luz y sangre, su vida se desvanecía entre un dolor insoportable, dejando solo un rastro de destrucción. El emperador, impasible ante la devastación, le lanzó una última frase escalofriante, casi como una promesa funesta. No importa si tardas décadas o milenios, volvé para entretenerme con nuevas artes demoníacas. Vos sos el próximo líder del culto demoníaco. La escena quedó sumida en un silencio sepulcral. Solo el eco de las palabras del emperador resonaba. El cuerpo del líder había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás únicamente su espada, una triste prueba de que el culto demoníaco no había sido más que un breve y leve desafío. Ya sentado bajo un árbol, con el combate terminado, el emperador se preguntaba cómo entretenerse ahora. La vida le resultaba tan aburrida que consideraba crear nuevos maestros marciales malvados, buscando un mínimo de emoción en su eterna y monótona existencia. De pronto, un abrupto salto en el tiempo reveló una verdad impactante. Habían transcurrido 140 años desde que el emperador había vivido su vida aburrida. Él, quien había comenzado a disolver el fin del mundo, ya no recordaba los rostros de su propia familia. Para él, el cielo era un lugar inalcanzable, mientras que cada día lo vivía como un infierno. El peso de siglos de una existencia vacía finalmente lo quebró por completo. Ya es suficiente, pensó con una amarga resignación, y una profunda resolución lo invadió. Terminemos con todo esto de una buena vez. Después de 10 años de entrenamiento forzado y matanzas incesantes, Shin Hyun por fin alcanzó el nivel máximo de sus artes externas e internas. Una notificación inesperada apareció, declarando que la restricción había sido eliminada y que, para su asombro, por fin, estaba regresando a la Tierra. Después de tanto tiempo, la idea de volver le resultaba casi imposible de creer. Una risa amarga brotó de su garganta, mezclándose con alivio y desesperanza, mientras se preguntaba si era un acto de piedad o, por el contrario, una cruel burla. Sus ojos, ahora brillantes con una intensa luz azul, contemplaron la notificación de ascensión a deidad. Significaba que había trascendido a un nivel divino. Algo dentro de él se sentía extrañamente despegado de su propia humanidad. Se suponía que, como deidad, debía desprenderse de los deseos carnales, pero la imagen de su hermana Eun-seol y sus padres lo golpeó con una oleada de emociones abrumadoras. ¿Había sentido alguna vez tanto en toda su vida? La cruda verdad, sin embargo, era ineludible. Su familia probablemente ya estaba muerta. Había perdido la voluntad de regresar a su mundo original hacía mucho tiempo y solo le quedaba el corazón ardiente de la venganza. Justo entonces una pregunta ominosa apareció flotando en el aire. ¿Querés volver a tu mundo original? Rodeado por una energía azul que hacía levitar las rocas a su alrededor, Shin Hyun, impulsado por una rabia fría y calculadora, declaró con una determinación que helaba la sangre: «Los voy a matar a todos». Su mente se centró en un único y devastador objetivo: aniquilar a quienes lo habían condenado a siglos de tortura y olvido. La promesa de venganza resonaba con cada explosión de su poder. «Los voy a matar, quien quiera que seas», no importaba dónde se ocultaran ni cuánto tiempo tardara. Con una mirada oscura y llena de resentimiento, la figura de Shin Hyun se distorsionó, transformándose en la encarnación misma de su ira. «Me aseguraré de matarte». Una explosión de luz azul, tan potente que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad, irradió de su cuerpo, devorando todo a su paso. Su poder crecía sin límites, sin freno, sin piedad. El tiempo se disolvió una vez más, revelando la culminación de incontables siglos de matanza y dominio. La figura imponente que ahora emergía de la deslumbrante energía era el legendario Emperador Supremo de la Espada, Cha Shin-heon. Tras haber permanecido en Murim por 140 largos años, su leyenda se había tejido con la sangre de innumerables enemigos y el eco de su poder resonaba por cada rincón del vasto continente. Y así, con el peso de la eternidad sobre sus hombros y su objetivo de venganza intacto, el Emperador Supremo de la Espada se preparaba para regresar a la Tierra. El año 2011, justo antes del accidente de Shin Hyun. Mientras tanto, en la Tierra, una figura etérea con un aura dorada, una especie de maestra de ceremonias cósmica, advertía con solemnidad:
Todos los días donde las pesadillas vendrán no están muy lejos. La humanidad debía evolucionar, y para luchar contra esas inminentes pesadillas no debían desperdiciar las bendiciones que les habían sido otorgadas. La escena final mostraba una visión aterradora de figuras monstruosas y amenazantes, confirmando la inminente oscuridad. Tras una eternidad forzada en el reino de Murim, el emperador supremo de la espada, Cha Chin-hyun, sintió una voz enigmática resonar en lo más profundo de su conciencia. Le decía que finalmente había comenzado y que él debía haber estado esperando esto. Como por arte de magia, las cadenas que lo habían atado a su pasado y a ese mundo comenzaron a desvanecerse, anunciando su inminente retorno. El eco de su nombre, Cha Shin-eon, se amplificó entre el caos visual y las cadenas rotas, sellando la promesa de una nueva era. Su transformación en deidad ya estaba completa y el camino de vuelta a la tierra, hacia su largamente planeada venganza, no tenía vuelta atrás, marcando un punto de no retorno para todo el mundo. Sin embargo, el tiempo, esa bestia indomable, había avanzado sin piedad. Saltamos al año 2025, un futuro donde la Tierra se había transformado drásticamente, tal como se había pronosticado. Dentro de la mazmorra del Lobo Rojo en Corea, la capitana Cha Eun-seol, una formidable arquera de cabello oscuro y líder de su equipo, concentraba toda su energía azul en su arco, preparándose para el inminente ataque. Las pesadillas que la maestra de ceremonias cósmica había vaticinado se manifestaban de forma brutal. Una horda de feroces lobos rojos asediaba sin descanso a los héroes. Un coloso entre ellos, con ojos incandescentes, se lanzó a la carga exhalando pura furia. Sin dudar un instante, Eun-seol reunió cada gramo de su fuerza. Sus ojos brillaban con determinación mientras canalizaba una potente energía azul en su arco, liberando su flecha fuerte contra la bestia que se les venía encima. Aunque la flecha fuerte impactó con una explosión de energía azul, el lobo rojo apenas se tambaleó, mostrando una resistencia brutal que dejó al equipo de Eun-seol en apuros. Uno de sus compañeros gritó con desesperación, abrumado por el incesante asalto. En medio del caos y la desesperación, la capitana Cha Eun-seol, con una mezcla de valentía y urgencia, les gritaba a sus compañeros que resistieran el embate. Aliviada de no haber llegado tarde, Eun-seol le indicó a su compañero, el señor Byung-gu, que debían salir rápido de ahí. Sin embargo, justo cuando el señor Byung-gu expresaba su agradecimiento, un lobo rojo lo mordió brutalmente, interrumpiendo su alivio de la forma más sangrienta imaginable. La escena se tiñó de horror. Eun-seol gritó con desesperación el nombre del señor Byung-gu, viéndolo caer indefenso. La impotencia la inundó ante la repentina y brutal emboscada de las bestias, que no daban tregua en su ataque. El campo de batalla se convirtió en un infierno rojo. Los lobos asediaban sin piedad al equipo. Sus compañeros fueron derribados uno tras otro, como piezas de dominó en un día de viento, sin oportunidad de resistir el brutal y coordinado ataque de estas temibles bestias. La frustración y la desesperación se apoderaron de Eun-seol, quien, con ojos cansados, miró a la horda incesante. Se dio cuenta con horror de que no había fin para estos monstruos y la situación se volvía cada vez más insostenible. Su energía se agotaba a cada instante y la cruda realidad le indicaba que, a ese ritmo, su destino era la muerte inminente. Mientras tanto, otro compañero, Seo Jun-hyun, fue acorralado. Ella gritó su nombre con una mezcla de pánico y urgencia. Con una expresión de furia e impotencia, Eun-seol maldijo a los molestos bastardos que los tenían rodeados. La frustración era palpable en su rostro. Sabía que, a ese ritmo, la derrota era inminente y la desesperación la consumía por completo. Seo Jun-hyun, consciente de su imprudencia, se dio cuenta de que había formado un pacto con Hexa y no tenía más remedio que enfrentar a los monstruos. Pero justo cuando todo parecía perdido y la situación era desesperada, una figura misteriosa con un aura azul apareció de la nada, exclamando: ¿Llegué? Tengo que apurarme y... La esperanza, o tal vez una nueva amenaza, acababa de aterrizar. La figura misteriosa envuelta en una luz azul brillante irrumpió en la carnicería, desatando un ataque fulminante que cortó el aire. Seo Jun-hyun, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero en lugar de alivio, la capitana Eun-seol, visiblemente debilitada y rodeada por una energía azul, se giró para confrontar al recién llegado. ¿A dónde crees que vas, imbécil?, espetó, mientras Seo Jun-hyun, agradecido de verla con vida, lograba ponerse en pie. Sin embargo, la furia de Eun-seol no tardó en redirigirse. Lo agarró por el cuello, recordándole con rabia lo peligroso del lugar y que su imprudencia había aniquilado a todo el equipo. La tensión entre ellos era palpable. Con el rostro contorsionado por la ira, Eun-seol recriminó la actitud de Seo Jun-hyun.
Él, sonriendo con una arrogancia que lo hacía creerse la octava maravilla del mundo, insinuó que su padre lo protegería, pero ella le juró que esta vez no sería así. La furia se apoderó de Seo Jun-hyun, sus ojos encendiéndose con una luz rojiza mientras invocaba su habilidad Stone Crusher. Una energía ominosa cargó la atmósfera, presagiando un brutal estallido de violencia entre ellos. Con una explosión de energía carmesí, Seo Jun-hyun desató su ataque Stone Crusher contra Eun-seol. Ella fue impactada de lleno, cayendo al suelo y retorciéndose de dolor. La batalla interna del equipo había tomado un giro desesperado. Seo Jun-hyun se inclinó sobre Eun-seol, burlándose de su fracaso y cuestionando su valía, incluso ofreciéndole cínicamente su ayuda para que pudiera hacerse un nombre. Su plan se reveló con claridad. Solo le interesaba el logro personal, viendo a Eun-seol como un simple estorbo. El equipo de la capitana Cha Eun-seol había sido completamente aniquilado, y Jun-hyun solo se preocupaba por sus propios intereses. Pero justo cuando Seo Jun-hyun seguía con su retórica de superioridad, un estallido de energía azul lo envolvió por completo. La esperada intervención de la figura misteriosa había llegado para cambiar el rumbo. Este ser, ahora en el centro de una poderosa aura azul, se mantenía inquebrantable mientras Seo Jun-hyun lo miraba con una mezcla de asombro y terror. El ambiente se cargó con la inmensa fuerza del recién llegado. Finalmente, la silueta del emperador supremo de la espada, Cha Shin-hyun, se materializó, imponente con su vestimenta tradicional de Murin. Una notificación del sistema confirmó que había alcanzado el nivel máximo de sus artes y por fin, regresado a la Tierra, declarando su retorno. Shin-hyun esbozó una sonrisa escalofriante, sus ojos brillando con una luz azul gélida mientras juraba que mataría a quien lo había condenado, confirmando su inquebrantable sed de venganza tras su largo viaje. Seo Jun-hyun, aún aturdido por la aparición, exigió saber quién era el intruso y de dónde venía, confundiendo su llegada con magia. Sin embargo, Cha Shin-hyun lo ignoró por completo, con la mirada fija en algo mucho más crucial. La frustración de Seo Jun-hyun creció al ser desatendido. Con ira, finalmente se dio cuenta de la grave situación de Eun-seol, quien yacía gravemente herida, al borde de la muerte. Mientras la imponente figura envuelta en energía azul se alzaba frente a él, Seo Jun-hyun, aún aturdido, solo podía reflexionar sobre su grave error con Eun-seol. No reconocía a ese recién llegado, pero la gravedad de la situación le dictaba que no tenía más opción que enfrentarlo. Un viejo collar destellaba en su cuello, un eco de aquellos días donde la vida era una aventura constante y solo buscaban emoción, un recuerdo que ahora lo impulsaba a regresar lo más rápido posible. Sin embargo, su arrogancia, una bestia que muchas veces le había ganado al miedo, desató una furia explosiva. Con una energía rojiza crepitando a su alrededor, cargó contra el intruso, gritándole si también buscaba una paliza, intentando intimidarlo con su bravata. Mientras tanto, el rostro de Eun-seol permanecía cubierto por la misma energía carmesí que la había dejado al borde de la muerte, pero la respuesta del extraño fue un estallido abrumador de energía azul que lo envolvió por completo. Seo Jun-hyun sintió por primera vez el verdadero terror, una inmensa presión que lo asfixiaba, forzándolo a retroceder de golpe. ¿Qué clase de poder era este? ¿Qué fuerza tan peligrosa se desplegaba ante sus ojos? El emperador supremo de la espada se irguió majestuosamente en el centro de esa tormenta de energía azul pura. La mazmorra entera temblaba bajo su poder, y el aire crujía con electricidad, una demostración inequívoca de que su fuerza era de un calibre completamente distinto. Aún incrédulo ante la magnitud de lo que presenciaba, Seo Jun-hyun murmuraba para sí mismo que era imposible no haber notado antes la existencia de semejante poder. Fue entonces cuando la voz gélida del intruso rompió el silencio, resonando con una frialdad cortante. «No me habías preguntado mi nombre hace un momento». Con una calma que resultaba tan enigmática como su abrumador poder, el emperador supremo de la espada finalmente reveló su identidad. «Soy Cha Shin-hyun». Sus ojos brillaron con una intensidad gélida mientras añadía, con un tono desafiante: «Aunque te lo diga, a vos no te va a significar absolutamente nada». Un rayo de energía azul pura se disparó desde Shin-hyun, una demostración tan abrumadora de su control total que distorsionaba el espacio a su alrededor, dejando un rastro palpable de destrucción a su paso. La estela de escombros y energía residual que marcó el suelo demostraba la trayectoria de su poder devastador. Fragmentos de la mazmorra volaron por los aires, dejando claro que nadie podía interponerse en su camino. Con la voz llena de una autoridad innegable, Shin-hyun reiteró, su mirada fija en el impacto de su ataque: «Así es, soy Cha Shin-hyun». La mención de su nombre resonó con una intensidad inesperada.
y la capitana Unseol, aún gravemente herida, levantó con dificultad la mirada hacia él. Con una sonrisa escalofriante y los ojos llenos de una luz gélida que parecía traspasar el alma, Shin-hyun finalmente reveló la verdad que había permanecido oculta por más de un siglo. El hermano mayor de Chaunseol. La impactante confesión dejó a Jeon-jun en un estado de shock total, como si le hubieran reordenado las neuronas con un martillo cósmico. En un recuerdo vívido y borroso, Shin-hyun se veía a sí mismo de niño, regañando a su pequeña hermana Eun-seol por sus berrinches, amenazándola con dejarla atrás mientras la oscuridad de la tarde se cernía sobre ellos. Era un momento simple de su infancia, lleno de la inocencia y los pequeños dramas familiares que definen esa etapa. La memoria continuaba, mostrándolo preguntándole a la pequeña Eun-seol si tanto le gustaban los parques de atracciones. Ella, con su voz infantil, respondía simplemente, «Opa». Él sonreía con ternura, pero explicaba que no podían quedarse mucho tiempo, pues su prolongada ausencia complicaría las cosas para sus padres. La pequeña Eun-seol, con una tristeza que le partía el alma, le preguntó cuándo lo volvería a ver, ya que su mamá le había dicho que él no podría volver a casa seguido debido a sus estudios. Con ternura, Shin-hyun la miraba, comprendiendo perfectamente la pena que sentía su pequeña hermana. Con una sonrisa reconfortante y una promesa en sus ojos, el joven Shin-hyun le aseguró a su hermana cuánto la quería, prometiéndole que incluso desde la universidad la visitaría. Le propuso que siempre volverían al parque de atracciones, y ella, con una felicidad que le iluminaba el rostro, asintió con un brillo de esperanza en sus ojos infantiles. Shin-hyun, absorto en sus recuerdos, aún veía a su yo más joven cargando a su pequeña hermana Eun-seol sobre los hombros. Con un cariño que le desbordaba, le preguntaba si ya era una niña buena y si estaban listos para ir a casa. Ella, llena de alegría, insistía en que la llevara así hasta el auto, pero la felicidad se desvaneció abruptamente y la escena se oscureció. Eun-seol, con el alma desgarrada por una culpa inmensa, se atormentaba en su mente, convencida de que todo lo malo, incluido el terrible accidente automovilístico, había sido su culpa. Si tan solo no hubiera insistido con tanto capricho en ir al parque de atracciones, sus padres todavía seguirían con vida. La imagen de sus progenitores sin vida la perseguía implacablemente, una sombra constante en su memoria. Y lo que era aún peor para ella, su querido hermano, Shin-hyun, tampoco habría desaparecido de su lado, dejándole un vacío imposible de llenar. En el presente, Chaunseol se agitó violentamente en el frío suelo de la mazmorra, despertando de su estado crítico con un grito ahogado. El dolor la invadía, y sus ojos se abrieron con dificultad ante la figura que se cernía sobre ella. Shin-hyun, observándola con una mezcla de ternura y profunda preocupación, le dijo que había despertado y que, aunque había gastado una cantidad obscena de su energía para curarla, las heridas eran tan graves que no podría moverse enseguida. Eun-seol, aún aturdida y con la mente hecha un nudo, preguntó quién era, incapaz de reconocer a su propio hermano. Con una sonrisa melancólica, Shin-hyun se dio cuenta de que su hermana no lo reconocería, pues había crecido demasiado y cambiado. La ternura en su mirada contrastaba con la incredulidad de Eun-seol, quien procesaba las palabras de su opa con dificultad. El simple hecho de que su hermano la llamara pesada la transportó a un recuerdo vívido. Shin-hyun, con esa sonrisa que tanto extrañaba, le entregaba un medallón, un regalo, y le pedía que fuera valiente, incluso cuando él no estuviera. ¿De verdad sos vos?, murmuró Eun-seol, las lágrimas nublándole la vista, mientras su corazón saltaba como un trampolín en un concurso de saltos ornamentales de alto riesgo. Las palabras de Shin-hyun resonaron en lo más profundo de su ser, y con la voz quebrada por la emoción, Eun-seol se abalanzó sobre él, un mar de lágrimas incontrolables. «¡Sinvergüenza! ¿Dónde te habías metido todo este tiempo?», le reprochó, abrazándolo con una fuerza que buscaba compensar años de ausencia. Shin-hyun la contuvo suavemente, mientras ella, en medio de su alivio, recordaba a Jun-hyun, el traidor que la había atacado. Shin-hyun le aseguró, con una serenidad que helaba la sangre, que si se refería al tipo que la atacó, ya se había encargado de él. Eun-seol, al ver la figura inerte de Jun-hyun, no pudo evitar la sorpresa preguntándole a su hermano si todo estaba bien, pero la preocupación de Eun-seol no se desvaneció. «¡Tenemos que irnos!», exclamó con urgencia, sabiendo que la amenaza real aún no había terminado. La venganza de Seo Kang-jin se cernía sobre ellos como un enorme tiburón blanco.
Shin Hyun, al escucharla, contempló la Tierra del 2025, un mundo que no había cambiado tanto como esperaba. Estamos en un gran problema, Shin Hyun, le advirtió Eun Seol, su voz grave. El director Seo Kang-jin vendrá por nosotros. Seo Kang-jin, el temido director del Gremio del Amanecer y nada menos que el padre de Seo Jung-hyun, era una fuerza a tener en cuenta. Un exmiembro de bandas, infame por su brutalidad y despiadada eficiencia, también era uno de los cazadores de más alto rango en Corea, lo que significaba que su ira sería, sin duda, un infierno desatado. Eun Seol, recién recuperada de la reciente conmoción, sintió la inminencia de la amenaza. No había tiempo que perder. Seo Kang-jin, el padre de Jun-jun, seguramente ya se había enterado de la muerte de su hijo. La sospecha, sin duda, recaería sobre ella, la única sobreviviente de aquella incursión. Shin Hyun, con una sonrisa que delataba su despreocupación, la clase de sonrisa que exhibe un gato que no solo se comió el canario, sino que se limpió el bigote con la cortina y planea culpar al perro, preguntó si el problema no era más sencillo. Con una calma exasperante, sugirió: «Podés simplemente matar a Seo Kang-jin también». Eun Seol lo miró con los ojos como platos, estrujándose las mejillas, pidiéndole que por favor dijera algo que fuera remotamente posible. Eun Seol intentó explicarle que Seo Kang-jin era nivel 50 y no había llegado a ser ejecutivo por casualidad. Shin Hyun seguía riendo, impasible. Eun Seol estalló, gritándole que su alias apestaba. Shin Hyun, divertido, pensó que su hermana padecía el síndrome de octavo grado, típico de quienes se creen los héroes de una novela. La frustración de Eun Seol era palpable, sus puños se apretaban con impotencia. «Ya no sé qué pensar», confesó, con la voz quebrada. Sus padres habían muerto, y él había desaparecido. ¿Acaso no se daba cuenta de lo duro que había sido para ella crecer sola, abandonada a su suerte? «¿Dónde te metiste todo este tiempo, Shin Hyun?», le reclamó, mientras la mirada de su hermano caía, casi por inercia, sobre una vieja foto familiar en la pared. Un crudo golpe de realidad. Al ver la imagen, Shin Hyun asimiló lo inevitable. «Nuestros padres ya no están», Eun Seol lo observó, un nudo en el estómago. Su forma de hablar era extraña, casi gélida, como si las palabras no llevaran el peso de la tragedia, sino que fuesen meros hechos distantes. Shin Hyun trató de explicar que había estado en un lugar llamado Murim, un sitio cuya naturaleza era demasiado compleja para una explicación rápida. Por eso, para entender el panorama actual, necesitaba que ella lo pusiera al día. ¿Qué era exactamente un cazador? ¿Y un gremio? ¿También existían los Lumbik en este mundo? «No, espera, opa, mi cabeza para explotar ahora mismo», lo interrumpió Eun Seol abrumada. Había asuntos mucho más urgentes. Shin Hyun, captando la seriedad de la situación, le preguntó a dónde se dirigía con tanta prisa. Con determinación ella respondió: «Al Gremio del Amanecer». «Vuelvo enseguida, quédate donde estás», le dijo Shin Hyun a su hermana, antes de salir, la mano ya en la perilla. Una extraña familiaridad lo invadió en el apartamento. «Nada cambió, es como si hubiera estado aquí ayer», murmuró con nostalgia. De repente la voz de Eun Seol resonó. «Ese nombre apesta». Shin Hyun esbozó una leve sonrisa, consciente de cuánto había crecido su hermana sola. Ahora, como hermano mayor, era su turno de protegerla. ¿Así que Seo Kang-jin era el director? Decidió que lo buscaría a él primero. En un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie lo presenciara, Shin Hyun se movió con una velocidad sobrenatural, dejando a su paso apenas una estela morada. Al instante, Shin Hyun apareció en otra ubicación, envuelto en una brillante aura púrpura, justo frente a un grupo de hombres. Ellos, tomados por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de registrar su aparición. La energía púrpura se extendió desde Shin Hyun, envolviendo a los hombres y dejándolos caer, inertes como muñecos de trapo. Su poder era abrumador y fulminante, sin darles la más mínima oportunidad de resistencia. Con una mirada glacial, Shin Hyun preguntó directamente: «¿Dónde está ella?». Un hombre de cabello largo y oscuro, quien parecía ser el líder del grupo, lo miró con una furia incontrolable. «¡Maldito bastardo!», exclamó, reconociendo sin lugar a dudas al intruso. Era el mismísimo Seo Kang-jin, temido director del Gremio del Amanecer, quien con rabia le gritó: «¿Dónde está Eun Seol?». La tensión era palpable. La escena se trasladaba al imponente edificio de la sede central del Gremio del Amanecer, la segunda organización de su tipo en Corea del Sur, y justo allí, llegando a la sede, estaba Eun Seol, con la mente plagada de dudas. ¿Había escapado su hermano? ¿Se metería en problemas por ella? ¿A quién podría pedir ayuda? Se sentía completamente sola.
De repente, una voz familiar la llamó. «¿Señorita Unseol?» Unseol, todavía abrumada por la incertidumbre, escuchó una voz familiar que la sacó de sus cavilaciones. Era Lee Ji-hye, la vicelíder del gremio del amanecer y una de las 4 cazadoras más fuertes de Corea. Ji-hye la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, preguntándole el motivo de su visita. Eunseol se sintió completamente expuesta, y no era para menos, ya que Ji-hye era famosa por la frialdad de sus juicios. Mientras la vicelíder, con su imponente aura, inquiría si algo había sucedido, Eunseol, sintiendo el peso de la situación, le susurró con desesperación: «¿Puedo confiar en vos?». Apretaba los puños, la angustia la invadía. Esta era su única opción, su última esperanza. Pero la escena cambió drásticamente, trasladándonos a otro lugar donde Seo Kang-jin, con una furia que quemaba los cimientos mismos de la realidad, observaba a un recién llegado. Frente a él, Shin-hyun, con una arrogancia tan desbordante que te haría pensar que Kang-jin le había servido el café frío en vez de ser el líder de su gremio, lo interrumpió sin pudor. «¿Tus padres no te enseñaron a tocar antes de entrar a la casa de alguien?», le espetó, ignorando por completo la ira del líder. A Kang-jin no le importaba nada más que encontrar a Cha Eun-seol, pero Shin-hyun lo miró con una frialdad gélida que cortó la tensión como un cuchillo. «Vos buscas al que mató a tu hijo», soltó Shin-hyun, y con una determinación de esas que te clavan en el asiento, se autoinculpó. «Soy yo». La rabia de Seo Kang-jin, hasta entonces contenida, estalló como un volcán en erupción, manifestándose en una explosión de energía roja. Se retorcía de ira, listo para desatar toda su fuerza contra Shin-hyun, quien lo había provocado sin el menor reparo. Kang-jin, con la furia aún desbordada, le gritó a Shin-hyun, reconociendo su nombre y mencionando su retorno desde Murim. Shin-hyun, impasible, liberó su propia aura azul y le respondió con una calma que te congelaría la sangre hasta los tuétanos. Entonces, la figura de Kang-jin se lanzó, envuelto en una explosión carmesí, sus ojos ardiendo de rabia mientras desataba un ataque brutal que resonaba con la fuerza pura. Pero Shin-hyun simplemente levantó una mano y su aura azul se expandió, bloqueando el ataque de Kang-jin con una facilidad asombrosa, como si absorbiera la energía de su oponente sin el menor esfuerzo. Mientras la batalla se desataba, Lee Ji-hye, con la desesperación de Eunseol resonando en su mente, tomó una decisión crucial. Con una expresión sombría, sentenció para sí misma que era el momento de actuar justo en ese instante. El ataque de Kang-jin, cargado de una energía roja y caótica, continuaba con una fuerza inmensa, mientras Shin-hyun, desde abajo, observaba la embestida con una calma inquebrantable. Shin-hyun, imperturbable ante la ofensiva, notó que la espada de su oponente estaba imbuida de un poder muy particular. Reflexionó que, si bien la energía de espada era similar a la de Murim, su origen era claramente distinto. Con un pensamiento agudo, Shin-hyun conectó los puntos. ¿Sería esta la habilidad de esos cazadores de los que Eunseol le había hablado? Recordó que el mismo Seo Jung-hyun había usado un poder extraño, confirmando sus sospechas sobre su verdadero origen. Mientras Kang-jin insistía con su ataque, una sutil sonrisa se dibujó en el rostro de Shin-hyun. Decidió que ese hombre valía una investigación, un objeto de estudio para entender mejor el mundo actual y las pesadillas. Kang-jin, cegado por la furia, desata su golpe consecutivo, una explosión carmesí que impacta a Shin-hyun con la fuerza de un meteorito. La energía roja vibraba, lista para destrozar al que se atrevió a quitarle a su hijo. Sin embargo, Shin-hyun, impasible, ni se inmutó. Su mirada, gélida y serena, revelaba una calma que desafiaba la vorágine de energía escarlata que lo envolvía, como si el ataque de Kang-jin fuera una brisa suave. Desde una perspectiva elevada, la colisión era monumental. Kang-jin, un torbellino de rabia, seguía arremetiendo, pero Shin-hyun se mantenía firme, su aura azul invisible absorbiendo cada golpe sin el menor esfuerzo. «Entiendo», pensó Shin-hyun, mientras la sorpresa de Kang-jin se convertía en estupor. «A este nivel sería un maestro marcial supremo. La verdad, estoy bastante impresionado». La incredulidad de Kang-jin era palpable. ¿Cómo era posible que su ataque no le hiciera ni cosquillas a ese hombre? Aún en su profunda reflexión, Shin-hyun notó una sutil presión. Mientras tanto, en otro lugar, la escena cambiaba a Eunseol preguntándole a Ji-hye: «Entonces, hay unas 10.000 personas como vos en Corea, ¿no?». El verdadero alcance de la nueva tierra se hacía evidente. De vuelta en el campo de batalla, los miembros del gremio del amanecer, viendo a su líder enfrentar lo incomprensible, no pudieron contener sus gritos de alarma. El caos los invadía mientras exclamaban: «Director Seo», sumidos en la desesperación. Inmune a la distracción, Shin-hyun desvió sin esfuerzo los ataques de los guardias, con un gesto indolente que parecía decir:
¡No me molestes! Otro cazador, conjurando llamas, se lanzó con una habilidad de mago. Las llamas se materializaron en una bola de fuego, una técnica que los guardias creyeron decisiva. ¡Está hecho!, gritaron, mientras otros se preparaba para asestar el golpe final con una confianza ciega. Mientras Kang redoblaba su ataque con renovada furia, Shin Hyun, con sus ojos brillando en un azul intenso, observaba sin inmutarse. «Esto, lentamente, está superando mis expectativas», murmuró con intrigante serenidad. Los ojos de Shin Hyun brillaron intensamente mientras su aura azul se expandía, disipando las llamas y asombrando a los cazadores. «¿Qué le pasa a ese bastardo?», se preguntaban, sin comprender el inmenso poder que tenían delante. «¿Quién es él?», se preguntó Jige, mientras Eunseol le explicaba que la nueva era de cazadores solo llevaba 14 años. Otros cazadores especulaban sobre su nivel, algunos sugiriendo que era un talento de nueva generación, salido de la nada. Shin Hyun, en su mente, comparaba la evolución de la Tierra con Murim, asombrado por el surgimiento de maestros marciales en tan solo 14 años. Aunque había 4 en este mundo, aún no alcanzaban el verdadero pico de los maestros marciales que él había conocido en su tiempo. Basándose en lo que había oído, Shin Hyun comprendió que el ranking actual de Hyangju, el mundo marcial, no lo incluía. Una sutil sonrisa apareció en su rostro, la semilla de una nueva determinación germinaba, imparable. Decidido, Shin Hyun contempló su nuevo objetivo. «Entonces, ¿alcanzaré la cima y estableceré el ranking de nuevo?». Su mirada, ahora teñida de una ambición renovada, sentenciaba el inicio de una era dominada por su voluntad inquebrantable. Shin Hyun, sumergido en un torbellino de recuerdos fracturados y una energía desbordante, revivía instantes de su pasado. La realidad era cruda, un mundo transformado por pesadillas donde una espada rota y una calavera se erigían como símbolos de la muerte y el caos que lo rodeaban. Mientras, lejos de esa vorágine personal, la confrontación que se gestaba en la tierra hacía que la atmósfera hirviera de incertidumbre. Una voz lejana suspiraba sobre la locura de los acontecimientos, afirmando que «tantas cosas están pasando que es una locura». Jige le confió a Eunseol que el vicelíder del gremio visitó a su hermano. Aunque Jige solía ser transparente, dudaba si Shin Hyun era amigo o enemigo. Ante esa confesión, Eunseol, desesperada, le imploró ayuda a cambio de encubrir la muerte de Yeonhyun. Jige, con su juicio frío, sabía que aceptar la propuesta la enfrentaría a Seo Kang-jin. Sin buscar a Shin Hyun como rival, decidió indagar sobre su hermano y su enigmática desaparición. Fue entonces cuando Eunseol reveló un dato escalofriante. Shin Hyun había desaparecido 14 años atrás, en el año 2011. La expresión de Jige se contrajo al comprender que 14 años en la Tierra equivalían a 140 años en Murim, una cifra que la dejó helada ante el poder y la magnitud de la experiencia de Shin Hyun. Intentando descifrar al enigmático Shin Hyun, Jige le preguntó a Eunseol cómo era realmente su hermano. Eunseol lo describió como una persona cálida, amable y un genio que, incluso, había logrado ingresar a la universidad sin necesidad de pagar. Eunseol continuó, destacando su perseverancia y una tenacidad inquebrantable, cualidades vitales para su asombroso ascenso en Murim. En paralelo, en la sede del gremio, Shin Hyun, con una mirada gélida, confrontaba a un cazador, detectando en él una energía extraña, algo que jamás había visto en Murim. El cazador, cegado por la rabia, lanzó un golpe brutal cargado de esa peculiar energía. Sin embargo, Shin Hyun, con una indiferencia que rozaba lo insolente, lo detuvo con la palma de su mano, dejando claro que no tenía interés en él. Otro cazador, presa del terror, conjuró un ataque de hielo. Shin Hyun, con una calma que desquiciaba a cualquiera, bloqueó la ofensiva, recordando los verdaderos palacios de hielo que había enfrentado en Murim, gélidos hasta el alma. La sola mención del palacio de hielo, o más bien su manifestación, se materializó en una visión aterradora para los cazadores. Gigantescas bestias de hielo surgieron de la nada, congelando el aire y el terror en sus corazones, mientras ellos clamaban desesperadamente por sus vidas. Un cazador, atónito, gritó: ¿una barrera?, al ver la entrada bloqueada por la energía de Shin Hyun. Otro desesperado le advirtió a Su Hyung-nim mientras un compañero regañaba a Kim Si-hyuk por su cobarde intento de huir. Shin Hyun, dibujando una sonrisa apenas perceptible, comentó con ironía que la lealtad no era precisamente una cualidad que los gángsters valoraban. Kenjin, estupefacto, no comprendía cómo un simple mago podía bloquear sus ataques con una barrera. Kenjin, aún procesando lo ocurrido, se preguntó si era solo una barrera. Luego, con la furia desbordándose, acusó a Shin Hyun de haber previsto su llegada y de haber preparado todo con antelación,
como si fuera una trampa. Shin Hyun, con una serenidad inquietante, confirmó que había barrido el área con su ojo mental. Con una sonrisa que prometía un destino incierto y un caos inminente, explicó que, después de tanto tiempo fuera de Murim, había decidido invitar un poco de problema a su territorio. Cegado por una furia desmedida, Kang-jin desató su habilidad Berserker, una transformación que lo convirtió en una masa colosal de rabia. Con los ojos inyectados en sangre, clamó que si él caía, Shin Hyun lo haría con él, arrastrándolo a su mismo torbellino de locura. Frente a esa explosión de ira, Shin Hyun mantuvo una serenidad casi inhumana, preguntándole con frialdad quién de los dos era realmente el monstruo, mientras la energía roja del director del gremio crecía exponencialmente. Kang-jin, ya sin control, se lanzó al ataque sin pensar, pero para Shin Hyun, su arremetida no era más que el berrinche de un artista marcial sin experiencia. El aire vibraba, anticipando el golpe inminente. Con una velocidad que desafiaba cualquier límite de la percepción, Shin Hyun desató un corte implacable. Su espada, ahora teñida de un gélido azul, se convirtió en un relámpago que desgarró la carne de su oponente, demostrándole, sin miramientos, lo que era el verdadero respeto. Kang-jin, derrotado y con su cuerpo hecho un murmullo de dolor, se desplomó mientras la sangre se esparcía a su alrededor. Shin Hyun lo observó con una frialdad absoluta, sentenciándolo con voz implacable. Debía darse por honrado. Tras la contundente victoria, Shin Hyun se limpió la sangre del rostro. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, mientras, con seguridad inquebrantable, les recordaba a todos que ese era su territorio. Mientras tanto, ajenas a este sangriento desenlace, Eunseol y Ji-hye llegaron a la residencia de Shin Hyun, solo para encontrar la puerta destrozada y un escenario caótico. Eunseol se congeló al ver los cuerpos inertes, lamentando haber llegado demasiado tarde. Shin Hyun, con una normalidad pasmosa, las recibió en su hogar, que ahora parecía una auténtica zona de guerra. Eunseol, aún procesando el sangriento espectáculo, cuestionó el desorden mientras Ji-hye, con su fría lógica, empezaba a atar cabos. La mente analítica de Ji-hye rápidamente conectó los puntos. La energía que emanaba de Shin Hyun resonaba con el mismísimo arte de cultivo marcial celestial original, una técnica legendaria. Sorprendida por la magnitud de su poder, comprendió que estaba frente a un ser tan enigmático como letal. Shin Hyun, con esa mirada enigmática y una serenidad que descolocaba, parecía leer los pensamientos de Ji-hye. Su expresión sugería que nada de lo que ella descubriera lo sorprendería, y que la vicelíder del gremio no debería esperar menos de él. El torbellino de violencia y revelaciones se disipó, dando paso a una escena inesperada. Shin Hyun se despertó abruptamente de una pesadilla, sudando frío como si lo hubieran metido en una licuadora llena de angustia y cubitos de hielo traídos directamente de su Murim natal. Todavía conmocionado, Shin Hyun se levantó de la cama. En ese instante la familiar voz de Eunseol lo sacó de su trance, preguntando con dulzura si su hermano ya estaba despierto, ajena a los terrores que lo acababan de asaltar. Con su habitual fachada de despreocupación, Shin Hyun saludó a su hermana, quien le preguntó por qué se había levantado tan temprano. Él, con una sonrisa, bromeó sobre si pensó que volvería a desaparecer, disimulando su reciente angustia. Eunseol exhaló aliviada, contenta de que su hermano no hubiera desaparecido de nuevo, mientras Shin Hyun recibía una llamada. Le dijo que volvería en un rato, dejando a su hermana con la esperanza de que, esta vez, su regreso fuera para quedarse definitivamente. Una semana después del regreso de Shin Hyun, la cotidianidad aún era extraña. Para su hermana, Eunseol, la sensación de un sueño fugaz persistía. La implacable Lee Ji-hye, vicelíder del gremio, se aseguró de borrar cada huella, dejando solo la promesa de un futuro encuentro. Poco después, figuras de negro llegaron para Seo Kang-jin y sus subordinados, completando su tarea con impecable eficiencia. Al día siguiente, los titulares anunciaban la jubilación inesperada de Seo Kang-jin y la misteriosa desaparición de su hijo. Ji-hye observaba la pantalla con fría satisfacción, constatando que su plan había sido cumplido a la perfección. Eunseol, única sobreviviente y responsable del incidente en la mazmorra del Lobo Rojo, fue puesta bajo estricta libertad condicional. Era el precio del caos desatado por Shin Hyun, y ella lo asumía con resignación. Un día, la llamada de Lee Ji-hye a Shin Hyun llenó a Eunseol de incertidumbre. ¿Qué tramaría la vicelíder? Mientras su hermano se preparaba para salir, Eunseol solo pudo desearle un regreso seguro, una preocupación en su corazón. En el salón de té, Ji-hye observó a Shin Hyun con frialdad. Le señaló su despreocupación por el mundo, advirtiendo que para alguien de su calibre, la vigilancia era constante. Shin Hyun,
Con una enigmática sonrisa, la corrigió. No es vigilancia, es un guardia. Luego demostró conocer el exquisito té Shunshan Jinshin, revelando que lo había disfrutado a menudo en Murim. Exigiendo ir directo al grano, Shin-hyun vio cómo Ji-hye revelaba un dato impactante. Él no era el único. Otros dos, Oh Jin-woo y el líder del gremio del crepúsculo, Park Tae-hyun, también habían regresado de Murim, confirmando una conexión que trascendía los mundos. Ji-hye explicó el caso de Park Tae-hyun. En 2011, encontró el legendario libro de arte de cultivo del demonio celestial en una extraña cueva. Tras dominar su poder, su destino cambió para siempre, conectándolo irremediablemente a Murim. Después de eso, Tae-hyun se vio transportado a Murim, un mundo desconocido tal como Shin-hyun. Allí se le presentó una elección. ¿Deseaba regresar a su mundo original? La condición para retornar era brutal. Si es así, entonces serás testigo del fin de este mundo. Shin-hyun asintió, confirmando la cruda verdad del pacto. Ji-hye continuó, señalando que, a diferencia de otros, él había vuelto muchos años después a una tierra irreconocible, transformada y plagada por las pesadillas. Ji-hye, con su mirada gélida y analítica, inquirió sobre cuánto sabía Shin-hyun de cazadores y mazmorras. Le explicó que 14 años atrás, una revelación divina de una diosa había desatado la aparición de monstruos y el surgimiento de los cazadores. Pero más allá, Ji-hye tenía una pregunta apremiante. ¿Cómo Shin-hyun y Tae-hyun habían logrado regresar a la Tierra? La respuesta del emperador de la espada fue escalofriante. Regresamos después de morir. Su voz, cargada de frialdad, y la energía púrpura que estallaba a su alrededor, dejaron a Ji-hye sin palabras. Mientras Shin-hyun tomaba su té, su mente se perdió en un abismo de recuerdos. Esa diosa, pensó. Una serie de preguntas sin respuesta taladrando su cabeza. ¿Quién lo había enviado a Murim? ¿Y cuál había sido el verdadero propósito de su prolongado y agonizante confinamiento, de todo su sufrimiento en aquel mundo infernal? Shin-hyun, envuelto en una frialdad palpable mientras la energía púrpura vibraba a su alrededor, se sumergió aún más en sus pensamientos. Cavilaba. Esa diosa, ¿quién me envió a Murim? ¿Cuál fue el propósito de mi infernal sufrimiento? Debe haber una recompensa por alcanzar el nivel máximo y por volver por el destino de este mundo. De pronto, Ji-hye interrumpió su monólogo interno, su mirada tan analítica como siempre. Ahora que ya revelaste tu secreto, ¿qué es lo que quieres de mí?, le preguntó, antes de sugerir un paseo para discutir los asuntos pendientes, mientras la tensión entre los gremios del amanecer y del crepúsculo se hacía palpable en el ambiente. Mientras caminaban por un idílico campo, Ji-hye le explicó que, tras la jubilación de Kang-jin, ella había asumido el control del gremio al amanecer. Por eso, le propuso unirse a sus filas, prometiéndole un poder, riqueza y fama inimaginables. Sin embargo, a pesar de lo tentadora que sonaba la oferta, Shin-hyun la rechazó sin titubeos. Argumentó que prefería actuar por su cuenta, dejando a Ji-hye perpleja ante su inesperada negativa. ¿Por qué?, lo interrogó, sin poder creerlo. Con una sonrisa de pura arrogancia, Shin-hyun respondió que servir bajo el mando de alguien más débil que él simplemente no le convencía. Era como pedirle a un gato que ladre, una auténtica locura. La vicelíder lo observó. Una mezcla de sorpresa y desafío. El ambiente se cargó de una electricidad especial. Ji-hye, entonces, propuso una prueba para determinar quién de los dos era el más débil, recordándole a Shin-hyun que 14 años terrestres equivalían a 140 en Murim, algo que él confirmó con un simple gesto. Shin-hyun, imperturbable, le devolvió la mirada. La edad no dicta la habilidad, ni siquiera tras 200 años en Murim, sentenció. Ji-hye, aceptando el reto, abrió su mano con lentitud y una esfera de energía oscura comenzó a formarse en su palma, lista para desatarse. De repente, una fuerza inmensa distorsionó el entorno, envolviéndolos en un torbellino de energía púrpura y roja que alteraba la realidad misma a su alrededor. La esfera de energía creció vertiginosamente, engulléndolos en un espacio etéreo donde el cielo y el suelo se fundían en una danza de colores irreales, distorsionando toda percepción. Esta era la habilidad de origen de Lee Ji-hye, la danza de las sombras, que se desataba por completo a su alrededor. Shin-hyun sintió cómo sus sentidos se agudizaban y una extraña hambre crecía en su interior, todo dentro de un radio de 50 metros de su influencia. Mientras Shin-hyun evaluaba la habilidad, Ji-hye explicó que era efectivamente su habilidad de origen
estaban en una dimensión alterada, un espacio espejo donde las leyes físicas se recreaban con un costo considerable de tiempo y energía. Acto seguido, Jihye reveló que en Murim era conocida como Flor de Ciruelo Sangrienta, una asesina invicta que jamás había fallado. Shin-hyun asimiló la información y ella añadió que él luchaba en desventaja, con sus manos atadas. Jihye, ahora envuelta en una aura carmesí vibrante, lanzó su desafío con una declaración categórica. La única forma de escapar era o me quiebras, o morís. Shin-hyun, con su sonrisa enigmática, percibió que la habilidad no era solo para atrapar, sino para cosechar a sus oponentes, atrapándolos sin darles tregua. Con una mirada gélida y decidida, Jihye concentró su poder, lista para desatar la verdadera letalidad de su habilidad, preparando el inminente enfrentamiento. Shin-hyun, con su mirada azul gélida, mantuvo la calma. Jihye, creyéndolo atrapado, le había preguntado si acaso pensaba escapar, pero él, con una fría y calculada certeza, respondió con una sonrisa enigmática: «Por supuesto que no». En un instante, Jihye se envolvió en un torbellino de energía púrpura y roja. Su figura se distorsionaba y multiplicaba por el espacio. Era la manifestación plena de su habilidad de origen, la temible danza de las sombras. Shin-hyun, sin inmutarse, solo la observó, reconociendo la magnitud de lo que tenía enfrente. «Por supuesto», afirmó, su tono tan calmado como el ojo de un huracán, listo para lo que viniera. Dentro del espacio etéreo creado por la habilidad, Jihye se lanzó al ataque. Sus movimientos eran tan rápidos que sus múltiples imágenes parecían bailar alrededor de Shin-hyun, quien reaccionaba con una velocidad sobrenatural. Las sombras se abalanzaban sobre él desde todas las direcciones, atacándolo sin tregua, pero él esquivaba cada golpe con la ligereza de una brisa, sin inmutarse, casi como si ya supiera dónde aterrizaría cada estocada. Con dagas en cada mano, Jihye se movía con un estilo peculiar y letal, girando y cortando con una gracia sangrienta. Era un arte marcial que Shin-hyun reconoció al instante, una danza mortal de la que pocos lograban escapar. La sorpresa de Jihye fue palpable. ¿Cómo había identificado su estilo con una sola mirada? Él lo supo al instante. Era el camino de sangre lunar, el arte marcial del Rey Oscuro, el mayor asesino de Murim. Shin-hyun, con una sonrisa que podría congelar el infierno, reveló la razón. «Ya he luchado contra alguien que usaba esa técnica», dijo, y añadió con una frialdad desarmante, «pero como en ese momento era un poco inexperto, lo maté al instante por accidente». La expresión de Jihye era de puro asombro. Shin-hyun, en un gesto de magnanimidad, le propuso un trato. «Ya que sos mi junior en Murim, te permito usar 3 estilos. Si me vences, el gremio del amanecer entrará al mío. Lo que hiciste recién es el primer estilo». «Haz lo que quieras», respondió Jihye. Su figura se disolvió en el aire, como si una ardilla gigante la hubiera aspirado con una pajita en un milisegundo, desapareciendo por completo. Shin-hyun se preguntó si era otra manifestación de su habilidad. De repente, Shin-hyun reaccionó con un «¡Oh!» de sorpresa, mientras la energía rojiza de Jihye se manifestaba a su alrededor, atacando. Un leve «Hm» escapó de sus labios, reconociendo la letalidad del golpe. El suelo a su alrededor se agrietaba y se elevaba en pedazos, mostrando la fuerza del impacto que acababa de esquivar. Shin-hyun, con una agilidad inhumana, se movía entre los escombros volátiles, sin recibir un solo rasguño. Desde su perspectiva, Jihye lo veía esquivar sus ataques con una facilidad pasmosa, sin que el chico se despeinara. Fue entonces cuando Shin-hyun levantó la mano, y una intensa energía azul gélida comenzó a formarse, desatando una poderosa ráfaga que lo envolvía todo. La explosión de energía azul se expandió, llenando el espacio de la danza de las sombras. Cuando el polvo se disipó, Shin-hyun permaneció impasible, sus ojos brillando con una luz fría. «Magnífico», dijo, evaluando la habilidad de Jihye. La poderosa ráfaga de energía azul gélida que Shin-hyun había desatado se expandió con una fuerza abrumadora, impactando de lleno a Jihye. La joven se vio envuelta y retrocedió, mientras los fragmentos de su danza de las sombras se disipaban con cada golpe. Con una mezcla de rabia y asombro, Jihye apenas pudo procesar la magnitud de la habilidad de Shin-hyun. Aún así, se recuperó con agilidad impresionante, dejando el suelo agrietado como única prueba de la potencia del impacto. El ambiente aún vibraba por la energía residual cuando Jihye, ya de pie, comparó la fuerza de Shin-hyun con la del maestro Shaolin más fuerte de Murim, elogiando su poder. «Vos tratás esto como si nada», le dijo, notando la despreocupación del emperador supremo. Con la mente concentrada en la victoria, Jihye lanzó una nueva oleada de ataques con sus dagas, manifestando más energía rojiza a su alrededor. Con una sonrisa desafiante,
Le preguntó a Shin-hyun si al matarlo se convertiría en la más fuerte de Murim. Shin-hyun, observando los complejos movimientos de Ji-hye, la vio lanzar un sinfín de golpes mortales que se manifestaban como filamentos de energía púrpura y roja. Su rostro, imperturbable, solo reflejaba la calma absoluta ante la tormenta que lo rodeaba. Ji-hye, concentrando todo su poder, ejecutó su habilidad de asesina, la daga de sombra, lanzándose contra Shin-hyun con una velocidad vertiginosa. El impacto de su técnica fue tal que destrozó el suelo a su alrededor, dejando un cráter humeante y profundo. Pero sin inmutarse, Shin-hyun desató su propio contraataque, canalizando una energía azul gélida que se manifestó como su espada mental. Una explosión de luz cegadora envolvió el espacio, disipando la oscuridad con su abrumador poder. La ráfaga de Shin-hyun arrasó con la habilidad de Ji-hye, envolviéndola por completo en una marea de energía azul. La flor de ciruelo sangrienta se vio superada, sintiendo el impacto de la derrota mientras su poder se disipaba por completo. Ji-hye, ahora en el suelo y sin poder moverse, luchaba por comprender lo sucedido. Su cuerpo no le respondía, dejándola a merced de Shin-hyun, quien se alzaba sobre ella con total autoridad, cual juguete viejo al que se le agotaron las pilas. Mientras la dimensión de la danza de las sombras se desvanecía en fragmentos, Shin-hyun se acercó a Ji-hye, quien yacía herida en el suelo. Con una sonrisa condescendiente, le preguntó si quería continuar, declarando el tercer estilo terminado. Ji-hye, con un suspiro de resignación, admitió su derrota, aceptando que Shin-hyun había superado todas sus expectativas. Ante el retorno del paisaje habitual, el emperador supremo de la espada le propuso un trato, solicitando una sola cosa a cambio. Ya fuera de la habilidad, Ji-hye, aún desconcertada, le preguntó a Shin-hyun qué había hecho para inmovilizarla. Él simplemente se sentó, mientras ella reconocía que su poder iba más allá de lo normal, una palabra que la dejó perpleja. Ji-hye, todavía asombrada, le preguntó a Shin-hyun qué reino había alcanzado. El emperador supremo de la espada, aludiendo a la satisfactoria fusión de sus artes marciales, aceptó la propuesta de Ji-hye, quien se preparó para sellar el pacto. Shin-hyun dejó claro que sería un forastero, una alianza, no una unión al gremio. Ji-hye, orgullosa, aceptó las condiciones, pero antes de sellar el pacto, el emperador supremo de la espada le pidió una promesa final. Después de su abrumadora derrota, Shin-hyun le exigió a Ji-hye que el gremio del amanecer jamás se aliara con el gremio del crepúsculo. Ella, con la mirada fija, asintió, sellando su compromiso con un simple gesto, mientras él, el mismísimo emperador supremo de la espada, ponía su nombre como aval de ese nuevo y, a todas luces, insólito lazo. Así, con un firme apretón de manos, Ji-hye y Shin-hyun concretaron el pacto. La líder del amanecer garantizó que su gremio no dañaría la relación que recién empezaba a formarse. Shin-hyun, esbozando una leve sonrisa, agradeció su comprensión, dejando en claro los delicados términos de esta frágil alianza. Con el acuerdo sellado, Shin-hyun se disculpó por provocarla con el desafío de los tres estilos. Ji-hye, sin reproches, le confesó que solo buscaba comprobar sus habilidades como un cazador de alto rango y dimensionar su potencial sin igual. El emperador supremo de la espada aceptó su explicación, pero la confrontó. Sus ataques tenían clara intención de matar. Intrigado, Shin-hyun le preguntó por qué había elegido las artes del asesinato, invitándola a reflexionar sobre esa decisión. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Ji-hye al recordar el deseo desesperado de quitar una vida que una vez la había consumido, una emoción que aún resonaba en ella con un eco perturbador. Justo en ese instante, un mensaje del sistema interrumpió sus pensamientos. ¿Quieres regresar a tu viejo mundo? Si es así, llega al fin este mundo. Ji-hye asintió, confirmando que esas palabras le eran familiares y las pensaba sin cesar. Una imagen borrosa de un auto en un bosque emergió en su mente, un recuerdo que la perseguía, atando su destino a la enigmática promesa de aquel mensaje. Más tarde, en el asiento trasero de un auto, Ji-hye fue interpelada por un asistente. Exhausta, suspiró y admitió que, a pesar de su danza de las sombras, no había logrado ni siquiera rozar a Shin-hyun. Con resignación, confirmó que él había superado todas sus expectativas, su poder abrumador. Inmersa en sus pensamientos, Ji-hye repasaba la pelea, asombrada de que Shin-hyun no la hubiera atacado ni una vez. No podía comprender cómo sus golpes fueron anulados, ni qué hizo él para obstaculizar sus dagas, reconociendo la insondable profundidad de su poder. Mientras tanto, la escena cambió drásticamente. Shin-hyun finalmente regresaba a casa, y apenas tuvo tiempo de pronunciar un saludo, su hermana Eun-seol se lanzó sobre él con un abrazo desesperado, la emoción desbordándola por completo. Eun-seol lo apretó con una fuerza tal que Shin-hyun apenas pudo quejarse.
Pero ella, con la voz entrecortada por las lágrimas, le ordenó que no se alejara de ella nunca más. Con los ojos anegados, le suplicó que no hiciera cosas peligrosas y que no volviera a desaparecer, revelando así el profundo miedo que sentía perderlo de nuevo. Shin-hyun la consoló acariciándole la cabeza con ternura y le dijo que comprendía su preocupación. Sin embargo, con una calma que podría haber helado el mismísimo sol, soltó la bomba. Pensaba convertirse en cazador. La noticia golpeó a Eun-seol con fuerza, dejándola atónita, preguntando si acaso deseaba morir. Para sorpresa de Eun-seol, Shin-hyun le mostró un cubo místico de Jige. Con él, obtendría una ventana de estado de cazador, clave para su nuevo camino. Eun-seol, resignada, solo pudo comentar sobre su increíble terquedad. Con una sonrisa que anticipaba lo que vendría, Shin-hyun decidió activar el cubo en ese instante. «Aquí vamos», pronunció, mientras la reliquia comenzaba a brillar con intensidad cegadora, irradiando una luz multicolor que lo invadía todo en la habitación. El emperador supremo de la espada reaccionó con asombro y una curiosidad palpable ante el despliegue de energía. Sus expresiones de sorpresa eran el preludio a lo que estaba por ocurrir, dejando la escena en un punto álgido de pura expectación. La luz del activado cubo místico se intensificó, pintando la habitación en un caleidoscopio de colores. Ante Shin-hyun, una ventana de estado se materializó. Su hermana Eun-seol lo observó boquiabierta, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, preguntándose si Jige le había tendido una astuta trampa. De inmediato, Shin-hyun percibió dos ventanas distintas. Una de su mundo Murim, mostrando su máximo nivel de deidad, y otra, la de un cazador común. Comprendió al instante que solo él podía ver ambas, una verdad innegable de que su abrumador poder se mantenía firme en este nuevo mundo. Pero la revelación más sorprendente llegó cuando la ventana de estado de Shin-hyun se desplegó por completo. Eun-seol no pudo contener la risa, una carcajada estruendosa que resonó. Su hermano, el mismísimo emperador supremo de la espada, era un sin clase. La noticia la golpeó como un rayo. Con una mezcla de frustración y asombro, lo increpó, acusándolo de haber tomado un camino como cazador que era pura locura, un absurdo total. Aun riendo entre dientes, Eun-seol le explicó pacientemente que los cazadores se dividían en 6 clases básicas: guerreros, arqueros y demás. Sí, existían las de alto rango, por supuesto, pero lo esencial eran esas 6. Ella misma, por ejemplo, se había especializado como una francotiradora de élite. «Pero vos sos sin clase», exclamó Eun-seol, con un tono de frustración que no podía ocultar. Le explicó que eso significaba que no había recibido ninguna clase específica, que era, en esencia, solo una persona genérica dentro de este sistema. Para ellos, el verdadero escollo residía en la adquisición de habilidades. Un cazador normal necesitaba acumular puntos de experiencia para subir de nivel y desbloquear habilidades de forma automática, pero los cazadores sin clase no tenían ese lujo. En cambio, debían comprarlas con valiosos cubos de habilidad, y la más barata, una técnica de espada básica, costaba la friolera de 20 millones de wones. Eun-seol, con la preocupación grabada en su rostro, destacó que los sin clase debían invertir una cantidad ridícula de dinero para sus habilidades. Mirándolo directamente a los ojos, con genuina inquietud le preguntó: «¿Tenés dinero, opa?», con una sonrisa enigmática, de esas que podrían convencer a un pulpo de usar corbata. Shin-hyun reveló su asombrosa fortuna. 10.000 millones de wones, cortesía de Lee Shige. Eun-seol lo miró con los ojos como platos, su mandíbula casi tocando el suelo, mientras Shin-hyun se congratulaba internamente por la sabia decisión de haber forjado esa alianza crucial. ¿Sin clase?, resonó la pregunta en la mente de Shin-hyun, provocándole una punzada de irritación. ¿Cómo podían atreverse a decir que un genio de su calibre, alguien que había trascendido la historia de Murim, carecía de una clase en este mundo? La idea le resultaba profundamente molesta. La escena cambió bruscamente, transportándolos de repente a un entorno completamente diferente: la imponente montaña Chiak, donde se alzaba la mazmorra tutorial del gremio del amanecer. Una vez adentrándose en la mazmorra del conejo, un conejito que al principio parecía inofensivo se transformó, en un instante, en un monstruo colosal con ojos inyectados en sangre. Sin titubear un segundo, Eun-seol, con su arco tenso, se preparó para el combate y lanzó una flecha cargada con una energía explosiva que lo pulverizó. «¿Viste, opa?», le preguntó Eun-seol, después de que Shin-hyun se encargara sin esfuerzo del resto de los conejos monstruosos. Le explicó lo increíblemente difícil que resultaba esa mazmorra para los principiantes, y le mostró con orgullo una piedra lunar,
un objeto que, aunque no era una habilidad en sí, poseía un valor monetario simplemente incalculable. El poder nuclear desapareció por la aparición de monstruos, comentó Eunseol con seriedad, advirtiendo que, en una mazmorra, cualquier cosa podía ocurrir. Shin-hyun, imperturbable, solo pensaba en su ventana de estado, en los puntos de experiencia que estaba ganando con cada monstruo eliminado. Mientras avanzaban, Shin-hyun se preguntó si debería haberle pedido a Hige otra habilidad, contemplando la posibilidad de adquirir una técnica de daga de rango D. Eunseol lo regañó de inmediato. ¿No tenés vergüenza de querer habilidades gratis en una mazmorra tutorial? Pero él, desestimando su reclamo, se quejaba en voz baja de la baja rareza de la habilidad. Eunseol le advirtió con firmeza que Hige no le daría nada gratis y que, tarde o temprano, le pasaría la factura. Sin embargo, justo en ese instante, Shin-hyun, con sus ojos brillando con una luz gélida y una determinación inquebrantable, desapareció de golpe, dejándola completamente desconcertada y gritando su nombre al vacío. Shin-hyun, con una sonrisa enigmática, reapareció de golpe y ya la había tomado de la mano a Eunseol, anunciando que era momento de ir a un lugar mejor. Ella, boquiabierta por la repentina aparición y el inminente teletransporte, apenas reaccionó. Se encontraron en un vasto campo, salpicado por cientos de conejos monstruosos. Shin-hyun preguntó: ¿cuántos hay? Eunseol respondió: 337, abajo para una mazmorra de principiantes. Él, imperturbable, le pidió que no se preocupara. Sin esperar más, Shin-hyun se lanzó contra los conejos. Una notificación del sistema le ofreció una técnica de daga de rango de Minos. Irritado por ser sin clase, no comprendía cómo un genio, que trascendió el Murim, recibía ofertas tan básicas. La velocidad del emperador de la espada era inimaginable, dejando a Eunseol atónita. Notificaciones de habilidades inundaban su visión. Ella gritaba su nombre, preguntándose cómo su hermano se había vuelto invisible para sus ojos. Entre los cuerpos ya derrotados de los conejos, Shin-hyun se detuvo, con una calma tan absoluta que parecía estar meditando sobre cómo cocinarlos, como si planeara un banquete gourmet digno de un restaurante con estrellas Michelin. Nuevas notificaciones del sistema invadían su visión. Rodeado por la brillante luz azul, Shin-hyun exclamó con desdén que el sistema era ruidoso, como si los mensajes fueran una molesta distracción. Su masacre de los conejos continuó sin descanso. Un conejo monstruoso gritó de dolor cuando Shin-hyun, en un borrón de energía azul, lo atravesó con su poder. Con su mirada gélida, se preguntó retóricamente: ¿quién crees que está enseñando a quién? Su aura azul gélida brillaba con intensidad, y el campo de batalla resonaba con el impacto de sus golpes, demostrando que no había quien pudiera darle lecciones. Entre más cuerpos de conejos esparcidos por el campo, Shin-hyun recordó que las habilidades de cazador habían surgido hacía apenas 14 años. Con una sonrisa de desdén, musitó que era 100 años demasiado temprano para que alguien intentara enseñarle algo, reafirmando así su inmensa superioridad. Sin pausa, más notificaciones del sistema bombardearon su visión, sugiriendo que estaba inventando cosas de nuevo. Él se preguntaba por qué había tantas, y específicamente, por qué la mayoría eran sobre técnicas de daga. De repente, los ojos de Shin-hyun se abrieron con una expresión de sorpresa, como si una revelación inesperada lo hubiera golpeado. Un «oh» escapó de sus labios, marcando un abrupto final para lo que pensaba que era el sistema. Shin-hyun alzó la mirada hacia un torbellino de notificaciones que lo envolvían. En el centro, un mensaje resaltaba con letras grandes y brillantes. La maestría de su habilidad con la espada había alcanzado un asombroso grado A++1000. Él, completamente incrédulo, se preguntó si eso era realmente lo que estaba leyendo. Absorto, Shin-hyun se preguntó si la ventana de estado siempre había sido así de pequeña, buscando dónde cambiar sus ajustes. Eunseol, desconcertada, le preguntó qué hizo. Él respondió con una excusa, pensando que su maestría Murim debía haberse reflejado o el sistema había fallado. Eunseol, dudosa, cuestionó la lógica de su explicación sobre el repentino Amus-mus Shin-hyun. Mirándola, reveló que se puede ganar experiencia de monstruos con una habilidad pasiva que no consume energía. Ella asintió, pero preguntó por qué se lo decía. Shin-hyun, absorto en su ventana de estado, reflexionaba sobre su habilidad de origen, buscando entender cómo su poder de Murim se integraba con el sistema de este nuevo mundo. Te cuento que quería hacer las cosas mucho más fáciles de ahora en adelante. El emperador supremo de la espada, con una velocidad y fuerza abrumadoras,
Continuó su masacre entre los conejos, cada golpe una explosión de energía azul que los desintegraba. Eun-Seol, mientras tanto, lo observaba asombrada por el despliegue de su poder. Con su serenidad característica, Shin-Hyun le explicó a su hermana que ahora podía ganar puntos de experiencia como cazador al usar sus artes marciales. Esto, según él, era la razón por la que los más fuertes como Ji-Hye y Park Tae-Hoon habían conseguido una habilidad de origen por esa misma razón. Eun-Seol, visiblemente impactada por esta revelación sobre las artes marciales y su impacto en el mundo, alzó su mirada hacia Shin-Hyun, llamándolo por su nombre, Oppa, en un tono cargado de sorpresa y una nueva, inesperada, determinación. Con su arco colgando a un lado, Eun-Seol se irguió y con voz firme le pidió a su hermano que le enseñara artes marciales. Ya había intuido su fuerza cuando venció fácilmente a Seo Kang-jin, pero ahora, presenciando su verdadero poder, lo comprendía todo por completo. En lo más profundo de su mente, Eun-Seol revivía los horrores del calabozo lobo rojo, momentos de impotencia y miedo que no quería volver a experimentar jamás. Sabía que no había garantía de que tales tragedias no se repitieran y ella, sencillamente, ya no quería vivir con remordimientos. Con lágrimas en los ojos, Eun-Seol admitió que nunca sería tan fuerte como él, pero si lograba dominar las artes marciales, las cosas serían muy distintas. Shin-Hyun, con una expresión comprensiva, asintió y la calmó, prometiendo enseñarle. Aunque nunca había tenido un discípulo, Shin-Hyun le advirtió que sería estricto. Uno debe proteger a quienes ama. Mientras observaba a su hermana, sonrió, asegurándole que ella siempre podría depender de él en el futuro. Dejando atrás el campo de conejos monstruosos, Eun-Seol le preguntó a Shin-Hyun cuál sería su siguiente movimiento. Él, con una sonrisa enigmática, le respondió que ahora que su maestría en la espada era ama más, buscaría algo más grande. Justo en ese momento, un conejo monstruoso saltó. Shin-Hyun lo interceptó con un estallido de energía azul, confirmando su teoría. Ahora podía subir de nivel al usar sus artes marciales, transformando cada golpe en experiencia para su nuevo camino. Eun-Seol lo observaba. Su propio camino como cazadora seguía incierto a pesar de las explicaciones de su hermano. Era claro que Shin-Hyun podía potenciar su nivel con las artes marciales, pero ella no entendía cómo aplicaría eso a su propia situación. Shin-Hyun, con una mirada más determinada que un gato persiguiendo un láser, declaró su ambición de dominar una habilidad de clase especial, tal como lo hizo Lee Ji-Hye al combinar sus artes marciales con habilidades de asesina. Necesitaba encontrar algo que pudiera fusionar con sus técnicas, algo que le diera ese empujón extra en su viaje. Con un chasquido de dedos, Shin-Hyun desató una ráfaga de energía azul gélida, masacrando a más conejos. Cualquier habilidad puede ganar experiencia marcial, pensó, pero no todas valen la pena dominar. Entre los monstruos caídos, Shin-Hyun descubrió habilidades que no se vinculaban con las artes marciales, como la bola de fuego de mago. Era una revelación clave. Existía la magia, un poder completamente distinto a todo lo que conocía del Murim. Shin-Hyun, tras haber descubierto la magia y masacrar conejos con su nueva bola de fuego de energía azul gélida, no dudó un segundo. Su audaz ambición era convertirse en un mago. Con esa convicción, su energía estalló, una ráfaga que dejó a Eun-Seol abrumada, quien intentaba advertirle sobre sus impulsivos movimientos. Sin embargo, Shin-Hyun estaba en su propio mundo, asimilando ese nuevo poder que lo rodeaba. Eun-Seol, abrumada, no podía creerlo y mascullaba: ¿cuántas veces tengo que decir que es sin clase?, exasperada por la injusticia de su inigualable fuerza. Mientras tanto, Shin-Hyun, ajeno a las quejas de su hermana, observaba su ventana de estado, comparó el sistema Murim con el de los cazadores y comprendió la enorme diferencia. Murim valoraba la cultivación individual a través de un entrenamiento constante. El sistema actual, en cambio, se centraba en recompensas y el crecimiento rápido. Si el cazador ganaba experiencia por cada monstruo y obtenía habilidades, el Murim se basaba en la disciplina y la búsqueda de la iluminación. Las personalidades de ambos sistemas eran opuestas. El cazador ofrecía una vía segura para crecer con recompensas. En cambio, el Murim era un camino más lento y peligroso, que requería un entrenamiento sin fin y la búsqueda de la iluminación. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no podían fortalecerse de forma convencional en Murim? Para ellos, existía la posibilidad de un encuentro fatídico, como el del dios celestial, quien, según la leyenda, creó el legendario arte de cultivo marcial celestial, un secreto milenario de Murim. Fue entonces que Shin-Hyun cayó en cuenta. Ese encuentro fatídico había sido la diosa que lo arrastró a este mundo. Reflexionó con una punzada de sospecha, preguntándose si el ser que lo envió a Murim podría ser el mismísimo dios de la guerra celestial. La imagen de una figura encadenada, el dios de la guerra celestial, apareció ante sus ojos,
confirmando sus peores sospechas y provocando una profunda reacción en su interior. Un mes después, la vida de Shin-hyun era un torbellino de mazmorras. Había estado incansablemente entrenando apoyado por el gremio del amanecer y Lee Ji-hye. Ni siquiera un imponente pollo monstruoso caía ante su implacable poder. Alcanzando el nivel 22, Shin-hyun comprendió la razón de su regreso a la Tierra, o más bien a Corea. Con una sonrisa, bromeó sobre la ironía de que la única comida tradicional coreana que valía la pena era el pollo. Mientras él ascendía de nivel, Eun-seol se sometía al riguroso entrenamiento de Shin-hyun, forzando sus vasos sanguíneos y sus artes internas. Aunque había pasado la edad ideal, su hermano insistía en que había una manera. Shin-hyun, con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró a Eun-seol que no debía preocuparse por vomitar sangre. Era, según él, parte del proceso. Con una ráfaga de energía, él mismo le ayudó a liberar su poder interno y purificar su chi impuro. Gracias a este método tan particular, Eun-seol logró subir de nivel, aunque por poco se le quema el pelo. Su asombro era evidente y Shin-hyun, satisfecho con los resultados, le dijo que lo estaba haciendo muy bien. La escena cambió a Lee Ji-hye, quien con una sonrisa enigmática preguntó si debían empezar con el acuerdo. Shin-hyun, con un plan en mente, sugirió que lo dejaran así por el momento, insinuando que algo mucho más grande estaba por suceder. Lee Ji-hye, con esa sonrisa enigmática que la caracterizaba, le propuso a Shin-hyun que la acompañara a una cita, extendiendo su mano como quien invita a una danza fatal. Él, visiblemente incómodo, no pudo evitar sentirse extrañado por la inusual invitación. Le dejó claro que era la primera vez que le pedían algo así y que no le gustaba un pelo, pero ella, divertida, insistió con una sonrisa que lo acompañara. Entonces, la vicelíder reveló el verdadero motivo. Se había abierto una nueva y peligrosa mazmorra en Bucheon, de nivel 10 y con una entrada recomendada de 45 a 50. Para enfrentar tal desafío, se necesitaba formar un equipo con cazadores de alto rango. Ji-hye enfatizó que no era un lugar para un cazador en sus veintitantos como él fuera solo, pero su mirada se posó en Shin-hyun, insinuando que con él la historia sería diferente. Intrigado, Shin-hyun preguntó por qué querría adentrarse con él. La astuta Ji-hye reveló que el propósito principal era controlar la cantidad de mazmorras de alto peligro. Sin embargo, su verdadera intención iba más allá. Quería que Shin-hyun, como cazador, creciera lo más rápido posible, una inversión estratégica en su prometedor y creciente poder. Shin-hyun, procesando la información, bromeó preguntando si ella lo iba a cargar a través de la mazmorra. Ji-hye, con una expresión de exasperación que espantaría a una gárgola, lo regañó por usar esas palabras y actuar como un viejo maestro de Murim. Él, por su parte, insistió en que ya conocía esos términos. Con razón me apoyabas tanto solo por formar una alianza, reflexionó Shin-hyun mientras la observaba. Acto seguido, sin rodeos, le preguntó directamente qué planeaba hacer al convertirlo en un cazador tan fuerte, buscando una revelación más profunda de sus verdaderos motivos. Ji-hye entonces le preguntó si había oído hablar del Festival del Sol, un evento anual organizado por el Gremio del Amanecer y el Gremio del Crepúsculo, un festival de batalla para determinar el gremio más fuerte de Corea del Sur. Aunque externamente parecía una farsa para promover la armonía entre los gremios, en realidad era un escenario donde los oponentes se degollaban. Una guerra a pequeña escala entre el Gremio del Crepúsculo y el del Amanecer, siempre en constante conflicto. El conflicto era tan crudo que no se revelaba al público, manteniéndose oculto en las profundidades de las mazmorras. Estamos en un punto donde la guerra abierta podría estallar en cualquier momento, advirtió Ji-hye con seriedad, como un barril de pólvora a punto de explotar. Todo esto, según ella, era culpa de Park Tae-hong. «Dios de la guerra celestial», exclamó Shin-hyun, sorprendido. «¿Está aquí? ¿Qué relación tiene con Park Tae-hong?» Ji-hye lo tranquilizó, confesando que solo había escuchado sobre una meta-reencarnación a través de una ventana de estado de Murim, sin saber nada más al respecto. Incluso si Park Tae-hong recibió una orden específica del dios de la guerra celestial, Ji-hye no entendía cómo el gremio del amanecer y el gremio del crepúsculo podían tratarse así, dado que en el mundo Murim eran camaradas que se apoyaban mutuamente. Fue entonces cuando Ji-hye le hizo una petición directa y crucial. «Cha Shin-hyun, sí, por favor, asistí al Festival del Sol como un aliado del Gremio del Amanecer». Su mirada transmitía una mezcla de urgencia y expectativa. El balance de poder entre los gremios se había inclinado drásticamente a favor del Gremio del Crepúsculo, que acaparaba agresivamente mazmorras y rutas.
Si el desequilibrio se hacía evidente en el festival, sería el fin para el gremio del amanecer. Tras la inesperada desaparición del director Seo Kang-jin, Jige explicó que el gremio del amanecer perdió un pilar clave para el Festival del Sol, evento crucial y transmitido en vivo. Shin Hyun, el responsable de su derrota, entendía, pero le incomodaba. ¿Exponer Murin?, inquirió. Ella aclaró que probar el regreso era difícil, pero para el evento requerían un cazador ágil, que usara solo sus habilidades. Shin Hyun asintió. Satisfecha, Jige exclamó que sabía que aceptaría. Él, sorprendido, se preguntó si eso era un sí. Jige le entregó una maleta con cubos de habilidades de mago y magia de alto nivel. Shin Hyun sintió un presentimiento. Se enfrentaría a Park Ta-hoon. La sorpresa no terminó ahí. Shin Hyun se vio sepultado por papeles. ¿Qué es esto?, preguntó. Jige explicó los pasos legales modernos, documentos para su relación con el gremio del amanecer, pagos y formularios para registrar un cazador y un gremio. Shin Hyun, confundido, preguntó por qué crear un gremio. Jige, con sonrisa de victoria, explicó: era por regulación del festival y para darle recursos. Esos cubos valen más que una casa, le retó. Lo instó a firmar. Un suspiro de Shin Hyun reveló su resignación. Jige lo había planeado. Jige le aseguró que era un simple trámite formal y que podía poner el nombre que quisiera. Shin Hyun, pensando en su poder y futuro, no dudó. Con trazos firmes, escribió: Limitless. Poco después, Shin Hyun y Jige se teletransportaron a la mazmorra de Bucheon, un desolado paisaje desértico con cientos de aves monstruo volando. Shin Hyun reflexionó con ironía que su vida ahora se resumía en ir de casa a las mazmorras, como un estudiante modelo. Jige, a su lado, asintió con una sonrisa. Jige advirtió que los monstruos no eran fuertes individualmente, pero eran incontables. Shin Hyun, sin inmutarse, le reveló que ya había sentido a miles con sus sentidos de ki, lo que dejó a Jige atónita. Con mirada decidida y arrogante, Shin Hyun comenzó a cargar una ráfaga de energía azul gélida. Su poder de Murim estaba a punto de desatarse. Para mí, declaró con confianza, cuantos más objetivos, mejor. Una poderosa ráfaga de energía de Shin Hyun se disparó, cruzando el aire y desintegrando monstruos a su paso con velocidad abrumadora, dejando destrucción. La devastación continuó mientras la energía azul gélida de Shin Hyun arrasaba, perforando innumerables aves monstruo en un espectáculo de poder descontrolado. Jige, asombrada, apenas podía creer que Shin Hyun hubiera aprendido esa habilidad horas antes. Él, con calma, explicó que maná y ki funcionaban similar, pero para él la limitación de maná no existía. Aunque Jige le advirtió que se agotaría, Shin Hyun se mantuvo firme. Eso no le pasará a Limitless Shin Hyun. Ella, exasperada, le recordó que él era sin clase. Mientras los cristales de maná caían, Shin Hyun, con genuina curiosidad, preguntó si solo existía un tipo de monstruo por mazmorra. Jige, sorprendida por la pregunta, confirmó que sí, lo que a Shin Hyun le pareció raro. Jige explicó que, aunque millones de mazmorras habían aparecido en 13 años, nunca se había reportado un caso con más de 2 tipos de monstruos. Mientras tanto, Shin Hyun seguía masacrando aves monstruo con eficiencia brutal. A pesar de las advertencias de Jige de que el maná se agotaría, Shin Hyun siguió arrasando con su ráfaga de energía azul gélida. Miles de aves monstruo caen sin cesar, desintegradas en el aire. La devastación era total. Un festín de destrucción que confirmaba el alcance de su poder, ese que parecía no tener fin. Mientras Shin Hyun demostraba su abrumadora superioridad en la mazmorra, la escena cambiaba drásticamente a un rincón sereno de Seúl. Allí, el líder del gremio del crepúsculo, Park Ta-hoon, pescaba tranquilamente, quizás ajeno al caos, o tal vez demasiado consciente de movimientos más sutiles. Fue entonces que su subordinado, Kim Chulyo, apareció para informarle de noticias preocupantes. Lee Jige, la vicelíder del gremio del amanecer, actuaba de forma sospechosa, apoyando a un novato recién registrado y haciendo incursiones en mazmorras con él. ¿En serio? ¿Jige hizo eso?, Tai-hoon inquirió, mostrando una sorpresa apenas contenida. Kim Chulyo detalló que el novato era Cha Shin-hyun, el hermano de Eun Seol, quien había desaparecido durante 14 años antes de reaparecer recientemente. Lo más llamativo era que la reaparición de Shin Hyun había coincidido con la misteriosa desaparición de Seo Kang-jin, un dato que Park Ta-hoon no dejó pasar. ¿14 años? ¿Dónde estuvo?, preguntó, pero su equipo de inteligencia no tenía respuestas. Kim Chulyo confirmó con pesar que Seo Kang-gain, quien había ido a vengarse de su hijo, había muerto. La revelación golpeó a Park Ta-hoon, quien no pudo evitar notar la solemnidad en la voz de su subordinado. «Dije que Seo Kang-gain probablemente murió», repitió Chulyo.
y añadió la punzante sospecha. Cha Shin-hyun probablemente lo había matado. La mirada de Park Tae-hoon, el astuto líder del gremio del crepúsculo, se agudizó. Ahora, su atención se centraba completamente en Shin-hyun, convirtiéndose en un enigma digno de ser descifrado por los mejores cerebros del continente. Un auténtico rompecabezas para los detectives del alma. De vuelta en la mazmorra de Bucheon, Shin-hyun seguía con su festín de destrucción. Miles de cristales de maná se dispersaban con cada golpe de su energía azul gélida, una sinfonía de devastación que solo él podía orquestar con esa frialdad que lo caracterizaba. Mientras Shin-hyun continuaba su masacre, observando los cristales de maná dispersos, una pregunta, cargada de una extraña familiaridad, resonó en su mente. ¿Es este tipo de Murim? Con cada explosión de energía, la posibilidad de que otros de su antiguo mundo hubieran regresado era cada vez más real. Muy bien, murmuró, sintiendo cómo su comprensión de este nuevo mundo se afianzaba. Shin-hyun explicó a Ji-hye que sentía un agotamiento, distinto a la palma de viento. Para él, era solo una sensación, no una limitación real de maná. Es más bien el estado actual de mi cuerpo, afirmó, dejando a Ji-hye perpleja ante una explicación tan inusual. Buscando la manera de explicar su singularidad, Shin-hyun preguntó sobre la inversión de fuerza vital, una habilidad que Ji-hye le había otorgado. Ella le confirmó que era una habilidad que permitía intercambiar la fuerza vital por poder mágico. Entonces, Shin-hyun le reveló el secreto. En Murim, con su fuerza vital infinita, podía mantener sus poderes ilimitados. Combinando esa habilidad de inversión de fuerza vital con su fórmula milagrosa infinita, lograba un flujo de origen infinito, dejando a Ji-hye con una cara de total asombro y perplejidad. Con una sonrisa confiada, Shin-hyun reafirmó que la fusión de sistemas era solo una extensión de su maestría marcial. Ji-hye, incrédula, apenas procesaba si era posible. Él, sin esperar una respuesta, se lanzó al combate con el jefe de la mazmorra, dejándola boquiabierta ante la magnitud de su poder. Shin-hyun, el emperador supremo de la espada, se lanzó de cabeza hacia el corazón de la mazmorra de Bucheon. Con una ráfaga de energía gélida, pensaba que si se trataba de un monstruo, no tenía por qué contenerse. Era un tonto por haberse reprimido antes. Si las cosas eran así, no tenía nada de qué preocuparse, desatando una sinfonía de destrucción a su paso. Mientras Shin-hyun arrasaba con un poder ilimitado, Ji-hye, la vicelíder del gremio del amanecer, lo observaba y reflexionaba sobre la necesidad de ganarse la vida, incluso en medio de aquel caos, preguntándose si ella también debería hacer algo para contribuir. La devastación era absoluta. Miles de aves monstruos se desintegraban ante el paso de Shin-hyun, convertidas en meros ecos de su existencia. Ji-hye, asombrada, apenas podía procesar la escala de la masacre, murmurando para sí misma lo increíblemente vasto y peligroso que era ese lugar. Cada golpe de la energía azul gélida de Shin-hyun dispersaba cristales de maná, un despliegue de poder que parecía no tener fin. Ji-hye, ya exhausta, se preguntaba cuándo terminaría aquella aniquilación. Estaba consciente de que los niveles de peligro aumentaban drásticamente y que las criaturas voladoras, como las que Shin-hyun eliminaba con facilidad pasmosa, eran especialmente difíciles de enfrentar. Además, los números eran mayores de lo que había visto. Mientras Shin-hyun continuaba con su festín de destrucción, Ji-hye se concentraba en la composición del equipo de asalto para lo que vendría. De pronto, un impacto la hizo voltear. Sus ojos se abrieron en shock al ver una sombra gigantesca. Su voz apenas logró articular un «eso es» y «¿qué es eso?», mientras observaba con horror una criatura masiva con alas púrpuras. Una presencia abrumadora que desafiaba toda lógica y comprensión. Y la criatura no estaba sola, pues otra idéntica se alzaba a su lado, ambas con ojos inyectados en sangre. ¿Qué onda con su tamaño? ¿Cómo puede haber dos en una misma mazmorra?, exclamó Ji-hye, completamente atónita, antes de que una de ellas se lanzara a atacar con una fuerza devastadora. Ji-hye, con una agilidad sorprendente, esquivó el ataque masivo de la criatura alada, sintiendo el aliento de la muerte pasar a centímetros de ella. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y la urgencia del peligro inminente. A pesar de la gigantesca amenaza, los monstruos más pequeños seguían siendo una molestia constante, obligando a Ji-hye a dispersarlos con un «¡maldición!». Siguen siendo tan molestos, mientras trataba de mantener su posición en medio del caos. Justo cuando Ji-hye se sentía acorralada y a punto de ser aplastada por la horda, Shin-hyun apareció como un rayo púrpura, interponiéndose con su espada y desatando un torbellino de ataques que repelieron al monstruo principal. Ji-hye observó con horror cómo las criaturas utilizaban un poder demoníaco.
La vicelíder se dio cuenta de que aquello no era un fenómeno extraño, sino que el sistema de la mazmorra entera estaba completamente corrompido, una revelación que cambió todo lo que sabía sobre esos lugares. Mientras Ji-Hye procesaba esta impactante verdad, Shin-Hyun, con una sonrisa enigmática, simplemente murmuró: «Ah, finalmente apareció», casi como si le hubieran traído el postre al final de una cena. «¿Finalmente? No me digas que ya lo sabías, Shin-Hyun-nim», le espetó Ji-Hye, incrédula. Él, tranquilo, explicó que había detectado a un monstruo irregular con sus sentidos mientras averiguaba sobre la fusión del sistema. Ji-Hye se preguntaba si había dejado que esos monstruos peligrosos anduvieran por ahí, a pesar de saber que estaban. Ji-Hye apenas podía creer lo que oía. ¿Shin-Hyun-nim sabía sobre los monstruos y aún así los había dejado andar a sus anchas? El emperador supremo de la espada, imperturbable ante su incredulidad, la observaba con una serenidad que helaba la sangre. Incluso con dos monstruos demoníacos colosales acechando a la distancia, él ya pensaba en la cena, preguntándole si prefería comida frita o a la parrilla, con la misma calma que uno elegiría entre tallarines y milanesa, mientras ella le recordaba la gravedad de la situación. Con un brillo gélido en los ojos y una sonrisa enigmática, Shin-Hyun activó su pero de origen infinito. Una energía púrpura y azul se desató de sus manos, cargándose con electricidad dorada, anunciando el festín que se avecinaba. Finalmente los gigantescos demonios se revelaron en toda su espantosa gloria. Shin-Hyun, con una mirada gélida que prometía destrucción, los recibió con una sonrisa. «Los estaba esperando», murmuró. «La cena de esta noche será pollo». La energía remolinándose a su alrededor, el emperador supremo de la espada no pensaba contenerse, listo para demostrar el verdadero significado de la palabra ilimitado a aquellos que osaban interponerse en su camino.